Entonces, ¿cuál es el contenido de hoy? El contenido de hoy es, vamos a ver un poquito de vectores, de manera un poco general, por decirlo así, algo también de matrices y algunas demostraciones de teoremas que se ven en las matrices. ¿Listo? Entonces, para empezar, los vectores, como ya muchos saben, y si no lo saben, aquí se los vamos a refrescar y a recordar. Los vectores son un segmento orientado que tiene tres propiedades fundamentales que son la magnitud, la dirección y el sentido. Normalmente este tipo de vectores así de forma visual se ve más que todo en otras materias. En geometría vectorial se maneja de otras formas que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero aquí es como un concepto general. Hay varios tipos de vectores que ustedes verán. Un vector equipolente, que es aquel que tiene la misma dirección y sentido de otro, ¿cierto? El vector posición, que siempre empieza en el origen de la coordenada, del sector de coordenadas. Y los vectores libres, que son vectores, que es un vector fijo, y los vectores libres son como aquellos que son iguales en magnitud y en sentido. ¿Listo? Estos son los tipos de vectores que se manejan de manera muy general. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en geometría vectorial manejamos los vectores en un conjunto de datos que normalmente se le conoce como el conjunto de Rn. El conjunto Rn puede ser, como aquí lo vemos, el conjunto de vectores o puede ser el conjunto de matrices o demás. En este momento vamos a ver los vectores. ¿Qué pasa? Los vectores contienen varias propiedades que ustedes deben conocer para poder manejarlos y para poder realizar operaciones básicas como productos o sumas que les permitan solucionar problemas. Algunas de las propiedades de los vectores, sabiendo que estos tres son vectores de Rn, son las siguientes. Se aprueba o se sabe que hay una ley de conmutatividad en el que A más B es igual a B más A, o sea, el orden de los factores aquí no altera el resultado. La asociatividad, que podemos hacer una suma particionada y no va a cambiar en el resultado, pues coger A y B y luego B y C o viceversa, no haría problema en los resultados. Y existen otros vectores, dos vectores esenciales que se manejan en este tipo de conjuntos de datos, que es el vector nulo o el vector elemento neutro de la suma, que es un vector que tiene un montón de ceros, ¿cierto? La cantidad de elementos que se tenga pues, del vector, todos los vectores son ceros. Y la propiedad eh, que él tiene es que A más 0 no altera para nada el vector A, ¿cierto? Si yo sumo el vector neutro de la suma, pues ese vector no se va a alterar para nada. Y hay otro vector que se conoce como el vector inverso aditivo, en el que si yo hago la suma con el inverso aditivo de un vector, la suma me debe dar 0. O sea, son todos los valores con signo contrario de cada uno de los elementos del vector. ¿Listo? ¿Cómo se puede definir un vector? Un vector se puede definir de esta manera, en la que A es el vector y contiene una cantidad de elementos. Ya depende pues del problema. Tenemos n elementos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con un vector podemos realizar varias operaciones. Una de ellas se conoce como el producto por un escalar, en la que aquí en geometría vectorial se maneja un número real cualquiera, un número que está en los reales, se conoce como escalar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo que voy a hacer es repartir ese escalar en cada uno de los elementos del vector, ¿vale? En los n elementos del vector. Entonces, como nosotros tenemos un producto ¿Cómo por así? escalar,
¿Cómo así? No, Perfecto, no entiendo, o sea, ya te voy a mostrar. Yo tengo un vector, vamos a hacer un ejemplo para que sea un poco más explícito, ¿vale? Yo tengo el vector A. El vector A tiene los siguientes elementos, por ejemplo, el 1, el 4 y el 3. ¿Listo? Es un vector de n elementos. N es 3 elementos. Si yo tengo un escalar puede ser cualquier número real, ¿cierto? Digamos que esto va a ser 2. Entonces, el producto por escalar de un vector, ¿qué va a ser? Va a ser el escalar por A. O sea, multiplicar este 2 por cada uno de los elementos del vector. O sea, 2 por 1, 4 por 2 y 3 por 2. ¿Vale? Eso sería una multiplicación por escalar, un producto por escalar de un vector. Miren que yo aquí lo que hago es coger el escalar y multiplicarlo por cada uno de los elementos de mi vector. Si yo tengo 4 elementos, el 2 lo multiplico por los 4 elementos. Entonces el resultante de esto, de el escalar por A es, teníamos 2 por 1, 2. Teníamos 4 por 2, 8. Teníamos 3 por 2, 6. Entonces, esto sería el producto por escalar dado A, que es el vector 1, 4, 3, y lambda o escalar con igual a 2. Listo. Eso es un producto por escalar. ¿Más entendido? sí, dale, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Entonces, como nosotros tenemos este producto, se deben cumplir unas propiedades. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la suma de dos vectores por un escalar, yo lo que puedo hacer es hacer como el escalar por cada uno de los vectores y luego sumar eso. Ya depende de la comodidad de cada persona cómo quiera aplicar este tipo de propiedades. Si yo tengo dos escalares sumados y luego los voy a multiplicar por un vector, lo que puedo hacer es multiplicar cada escalar por el vector y luego sumarlos. Lo mismo en multiplicación. Yo puedo multiplicar primero un escalar por el vector y luego el otro escalar, o puedo multiplicar los dos escalares y luego el vector. Y si, por ejemplo, el escalar es específicamente el número 1, pues el número 1, un número multiplicado por 1 no afecta, ¿cierto? Da el mismo número. Entonces, eso va a pasar igual a un vector. Si yo multiplico por un 1, el vector, o sea, el escalar es 1, el vector me queda completamente igual. Mientras que si lo multiplico por menos 1, el vector me va a quedar con los elementos y cada uno de los elementos va a ser el inverso de mi vector normal. ¿Listo? Que ahorita hacemos otros ejemplos aquí para que quede mejor contextualizadas estas propiedades. Ahora, nosotros también tenemos el producto punto. El producto punto es el producto de dos vectores. ¿Listo? Yo tengo dos vectores. Los dos vectores deben tener el mismo número de elementos. O sea, si A va hasta n, B también va hasta n. Recuerden que A y B son dos vectores. Entonces yo tengo dos vectores en mi campo o en mi grupo de elementos Rn. Y el producto de ellos se define como multiplicar cada elemento con el elemento de el otro vector. O sea, el primer elemento de mi vector A lo voy a multiplicar por el primer elemento de mi vector B. ¿Vale? El segundo elemento de mi vector A lo voy a multiplicar por el segundo elemento de mi vector B. Siempre en orden. O sea, primero con primero, segundo con segundo y así, hasta ahí.
y luego los voy a sumar. O sea que ese producto punto ya no me va a dar un vector como el producto escalar. Miren que yo acá, cuando multiplico con un escalar, lo que me queda es un vector. No. Aquí en producto punto, el producto de dos vectores me va a dar un escalar o me va a dar un número, pues. Aquí miren que al sumarlos, y como estos son números, ¿qué me da la suma de números? Un número. ¿Vale? Normalmente se conoce un vector ortogonal si dos vectores se multiplican y me dan igual a 0. O sea, A y B yo los multiplico. Entonces, digamos, ya les voy a hacer un ejemplo para que quede mejor. Si yo multiplico esos dos números y me dan 0, entonces son vectores ortogonales. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de esos vectores ortogonales. Profe, siempre tienes que dar 0. Sí, el vector ortogonal es que esa multiplicación me da 0 siempre. ¿Vale? Entonces, digamos, yo tengo un vector A que tiene 3 elementos. Tiene un 1, tiene el 2 y tiene el -1. Y tengo mi vector B que tiene, por ejemplo, el primer elemento 0, el segundo elemento es 3 y el tercer elemento es 6. ¿Listo? Entonces, cuando yo multiplico dos vectores, recuerden que ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo multiplico dos vectores, lo que voy a hacer es multiplicar estos dos. Primer elemento con primer elemento de cada vector. Segundo elemento con segundo elemento de cada vector. Y tercer elemento con el tercero del otro vector. O los que sean. ¿Vale? Si yo hago esas multiplicaciones, ¿cuánto me va a dar aquí, por ejemplo? Esto me va a dar 0, 0, 6 y menos 6. 0, 6 y Menos 6. -6. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Miren que yo aquí hice algo incorrecto. ¿Qué hice? Escribí esa multiplicación como si fuera un vector, pero realmente esto no es un vector. Esto lo que es un escalar que debo de sumar esto. Sumar 6, sumar -6 y sumar 0. ¿Qué me da esa suma? A por B me da igual a 0, ¿no? 6 menos 6, el 0 no suma nada, me da 0. Estos son dos vectores ortogonales. O sea, de que todos los productos puntos son es multiplicar un vector por el otro y los resultados se suman. Exactamente, sí. Ese es el resultado de la multiplicación de dos vectores o producto punto. O producto punto, exactamente. Muy bien, Ok, gracias. con gusto. Así es multiplicar cada elemento y luego sumarlo. Entonces, siempre dar un número. Si el número es 0, quiere decir que A y B son vectores ortogonales. ¿Listo? Eso es una propiedad. Una Y si propiedad nada de los 0 vectores. sería. ¿Qué? No, sería, O si no sería un vector. Sería el producto punto. Si me dice, ¿cuál es el producto punto de estos dos vectores? Compruebe si son ortogonales. Por ejemplo, se puede ser un punto. Digamos, el que acabamos de hacer. Entonces, ¿cuál es el producto punto de estos dos vectores? 0. ¿Son ortogonales? Sí, son ortogonales porque cumple la propiedad de que producto punto es 0. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí hay otro ejemplo de dos vectores ortogonales. Normalmente, cuando nosotros estamos viendo la literatura de este tipo de vectores, cuando decimos que dos vectores son ortogonales, también se puede referir a esta manera. ¿Listo? No solo la palabra ortogonal, sino que pues los elementos que se utilizan es A, el vector, esta rayita con ese palito abajo, y B. Esto quiere decir que A y B son ortogonales.
Cuando ustedes vean esto en algún texto es eso, ¿vale? Que esos dos multiplicados, esos dos vectores multiplicados me dan 0. Miren, por ejemplo, tengo este vector y tengo este vector. Miren que los dos vectores tienen el mismo número de elementos, 4 elementos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Multiplicar elemento por elemento y luego sumarlos. Entonces, yo tengo 2 por menos 2, menos 4. Menos 1 por 0, 0. 3 por 1, 3. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? 3 más 1, 4, menos 4 me da 0. Entonces, efectivamente, A y B son ortogonales. Recuerden que esto es ortogonal. Profe, y Hola. esa rayita con ese palito no significa que es perpendicular. Perpendicular también cumple lo mismo. ¿Listo? Pues visualmente así se ve, pero en geometría no manejamos los vectores Tiene- visualmente. O sea, tiene que tener otra connotación Ujú, exacto, como otra connotación. Muy bien. Profe, si un vector tiene más cantidad de productos que el otro, ¿cómo procedería si usted? No podrías hacer el producto punto. ¿Listo? No se puede hacer el producto punto. La idea es que sean del mismo tamaño. Lo mismo pasa con las matrices. Si yo tengo dos matrices y las quiero sumar, tienen que ser del mismo tamaño, que ya vamos a ver lo que es una matriz y todo eso. Entonces, otra parte fundamental de lo que es vectores, pero este sí es un tema un poco más denso, entonces lo vamos a ver como por encima, es la combinación lineal de vectores. ¿Qué pasa? Yo tengo varios vectores y una combinación lineal se escribe de esta manera. O sea, un vector con un escalar al lado. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que eso así visual, así como en definición no se ve muy claro. Yo tengo este vector. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente este vector, nosotros lo que queremos es escribirlo como combinación lineal de otros vectores. O sea, ¿cómo así que combinación lineal de otros vectores? Que yo al multiplicarle una escalar a este vector, me da exactamente lo mismo que este referido. Yo quiero un vector que sea combinación lineal de este. Entonces yo lo que busco es un vector que multiplicado al escalar me dé exactamente este. Entonces primero debo de encontrar los escalares. ¿Cómo los encuentro? Primero, el vector, ¿cierto?, que queremos hallar es igual a la combinación lineal de esos vectores. Entonces, mire, yo tengo un lambda 1, eso es un número que debemos encontrarlo, o sea, una incógnita. Tenemos el vector 1 que ya lo vamos a reemplazar. Tenemos otra incógnita que es el lambda 2, que es justamente eso que queremos encontrar, el escalar que nos permite esa multiplicación. Y el vector 2. ¿Qué tenemos de esta ecuación? Tenemos nuestro vector principal, que es este, 6, menos 1. Tenemos el vector 1 y el vector 2, ¿cierto? A los que queremos hallarle esa combinación lineal. Entonces, según lo que vimos ahorita de producto punto y producto escalar y suma de vectores, ¿qué podemos hacer? Primero hacer un producto escalar, ¿cierto? Yo multiplico este lambda 1 con cada uno de los elementos de este vector 1. Lo mismo acá. Y ya luego hago la suma. La suma de dos vectores, recuerden que también es elemento por elemento. Entonces, 3 lambda 1 más 4 lambda 2, ¿cierto? Que es lo que me daría acá a la hora de multiplicar este escalar. Coma, el segundo elemento sería la suma de estos dos que nos dio acá al multiplicar esto. Entonces ya tenemos esta parte. ¿Qué pasa? Nosotros podemos igualar como estos dos vectores tienen el mismo número de elementos,
2, ¿cierto? El 6 y el menos 1, y esta suma y esta suma. Esta comita me está diciendo que tengo dos elementos. Entonces, como yo tengo dos elementos, lo que voy a hacer es igualar cada elemento con su respectivo del otro lado. Por ejemplo, yo tengo este elemento y lo voy a igualar a este primer elemento del lado izquierdo. Lo mismo con el otro. El segundo le doy igual con el segundo elemento de la parte izquierda. Cuando yo hago esto, ya puedo hacer un despeje. Un despeje o puedo hacer, o sea, la idea es encontrar una forma de poder despejar estos dos escalares. Entonces, si yo tengo el primero y luego le multiplico menos 4 a esa ecuación, a la segunda ecuación que tenemos, esta es la primera ecuación y esta es la segunda. Si yo multiplico por menos 4 esta segunda y luego le sumo a esto, ¿qué va a pasar? Multiplicar por 4, el 2 me va a dar 8, esto me va a dar 4, porque aquí hay un 1 implícito, y el menos 4, ¿cierto? Menos 1 por 4, menos 4. Perdón, es menos 4 por menos 1 me da 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros multiplicar un número por una ecuación? Que yo al sumarla con esta otra ecuación, alguno de estos escalares se me cancele. Bueno, entonces, ¿cuál es el ideal? Otra vez, cuando yo multiplico un escalar con una ecuación o un entero o un número, es que yo al sumarla con la otra ecuación me dé 0. Algún elemento. Miren que si yo multiplico por menos 4 más 4 me da 0. Entonces este lambda 2 se va y solo me va a quedar lambda 1. Que lambda 1 va a estar acompañado de un menos 5 porque 3 menos 8 me va a dar menos 5. Y 6 más 4 me va a dar 10. Y yo al despejar esto, paso el menos 5 a dividir y 10 dividido menos 5 va a dar menos 2. Entonces ya tenemos el primer escalar. El segundo escalar, ¿cómo lo hallamos? Simplemente reemplazando un escalar en alguna de las dos ecuaciones que uno quiera. Entonces, si yo reemplazo el menos 2, por ejemplo, en la segunda ecuación, entonces 2 por menos 2 más lambda 2 es igual a menos 1. Entonces, 2 por menos 2 me da menos 4 más lambda 2 es igual a menos 1. Entonces, lambda 2 es, este menos 4 lo paso a sumar y queda 4 menos 1 que me da 3. Entonces, por tanto, nosotros ya hallamos los dos escalares que necesitábamos para hallar la combinación lineal de un elemento, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tenemos que reemplazar estos valores que teníamos. B es igual a lambda 1 B1 más lambda 2 B2 y reemplazamos los escalares que nos dio, que fue menos 2 y 3. Si reemplazamos también los vectores, finalmente me va a dar esto. Vamos a verificar que eso es cierto. Vamos a verificar que esa igualdad se cumple. ¿Cómo creerían ustedes que puedo verificar eso? ¿Cómo puedo verificar que este vector es igual a esta combinación lineal? Realizar la operación menos 2 por 3 por 2 y ya el después del más sería 3 por 4 por 1. Muy Haciendo la bien. multiplicación de los vectores y sumando. Exactamente. Vamos a hacerlo. El escalar 1 dio menos 2 y el otro dio 3. Entonces tenemos esta combinación. Entonces, como nos dijo uno de sus compañeros, para nosotros verificar que esto en verdad es una combinación lineal y que nosotros no nos equivocamos por ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es multiplicar esto y luego sumar. Entonces, yo al multiplicar este vector con este escalar es menos 6, menos 2 por 2,
¿cierto? Menos 4. Más 4 por 3, 12, coma, 3 por 1, 3. ¿Sí o no? Y ya luego, ¿qué hago? Sumar elemento con elemento. Entonces, menos 6 más 12 me da 6. Y menos 4 más 3, ¿cuánto me da? Menos 1. Efectivamente, esto me da exactamente igual a esto. O sea que la combinación lineal dio muy bien y los escalares dio lo que debía de dar. ¿Vale? Eso es combinación lineal de vectores. ¿Qué pasa? Ya de aquí se pueden derivar muchos ejercicios, ya pues la base era esta. La base es cómo se puede definir una combinación lineal y cómo se pueden hallar los elementos de una combinación lineal de un vector. Entonces, esto es lo que teníamos para vectores. Vectores es una parte importante y que se ve pues, en las primeras partes de lo que es geometría vectorial. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a manejar una y otra y otra y otra vez en geometría vectorial? Es las matrices. ¿Qué son las matrices? Las matrices es un arreglo rectangular que contiene filas y columnas. Puede ser como, también se puede ver como la unión de varios vectores, ¿cierto? De manera vertical, horizontal, como ustedes lo quieran ver. Y es que tiene varios elementos, principalmente lo que es filas y columnas, que siempre es importante que las puedan distinguir. Todas las líneas horizontales son las líneas que se definen como filas y las verticales son las columnas, ¿cierto? Siempre cuando nosotros nos referimos al tamaño de una matriz, nosotros definimos primero lo que es las filas y luego lo que es las columnas. O sea, si yo digo, es una matriz 2 por 2, ¿qué quiere decir que es una matriz 2 por 2? Que tiene 2 filas y 2 columnas, ¿vale? Eso quiere decir una matriz. Y lo que contiene las matrices, filas y columnas. Hay otros elementos muy importantes de una matriz, pero primero vamos a definir qué es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella matriz que tiene el número de filas igual al número de columnas. Por ejemplo, la que anteriormente les dije, que es 2 por 2, es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una matriz cuadrada, es una matriz NN. Es una matriz que contiene n filas y n columnas. Las matrices cuadradas, de aquí para arriba, ustedes van a ver miles y miles de cosas de una matriz cuadrada. Una de ellas es la diagonal principal. La diagonal principal de una matriz es esta diagonal que ustedes ven marcada como con colorcitos. Esta diagonal es la principal de la matriz y nos va a determinar varias cositas que les voy a mostrar aquí. En esta parte, ya les voy a mostrar. Es importante que ustedes sepan algunas cosas básicas para que podamos manejar otras cositas más avanzadas. Entonces, hay varios tipos de matrices y los tipos de matrices se van a referir a lo que es los componentes que tiene la matriz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz que todos sus componentes son ceros, se dice que es una matriz nula. Si yo tengo una matriz en la que su diagonal principal, ¿se acuerdan? Esa diagonal que ahorita vimos, es llena de unos y lo demás es cero y es una matriz cuadrada,
se reconoce como la matriz identidad. La matriz identidad normalmente en geometría vectorial se maneja como cuando nosotros en matemáticas usamos el 1, ¿cierto? Recuerdan que nosotros al multiplicar 1 por cualquier cantidad nos da exactamente lo mismo. Bueno, normalmente las demostraciones de una matriz se manejan así. Cuando nosotros usamos la matriz identidad, se usa como para definir un 1 que está al lado de esa matriz. Luego lo veremos cuando estemos demostrando. ¿Qué más? Pueden haber matrices triangular inferior, que lo que quiere decir es que de la diagonal principal para arriba, todos sus elementos. Entonces, la matriz triangular inferior es que desde la parte de la diagonal principal hacia arriba, todos sus elementos son 0. Y de la diagonal para abajo, pues son cualquier elemento. Miren que acá puede ser cualquiera, o puede ser elemento revuelto, lo que sea. Pero es una matriz cuadrada. Recuerden que es una matriz de filas y columnas iguales, o sea, su número de filas y su número de columnas es exactamente igual, y donde hayan ceros en la parte superior. Ahora en la parte inferior, o en la parte de la diagonal principal hacia abajo, se conoce como la matriz diagonal superior, ¿vale? O sea, superior, o sea, en la parte superior hay elementos de cualquier tipo, o sea, hay elementos negativos o hay elementos de 1 a 6, por ejemplo, acá, o hay un montón de unos, ¿cierto? Pero que en su parte inferior de la diagonal principal hay ceros. O sea, que la línea principal no puede ser 0, o también puede ser 0 para que sea una matriz triangular. No tiene que ser 0. Puede serlo, no habría problema, pero no tiene que ser 0. De la diagonal principal hacia abajo. Miren que aquí no hay ceros, pero puede haber, no habría, pues eso no implica que no pueda hacerlo. Bueno, ¿qué otras matrices hay? Hay una matriz diagonal. La matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que solo hay elementos diferentes de ceros en su diagonal principal. Miren que acá es como si fuera una triangular superior y una triangular inferior, ¿cierto? Eso implica una matriz diagonal. O sea que una matriz identidad, que fue la que ahorita vimos, en la que solo hay unos en la diagonal principal, también es una matriz diagonal. ¿Listo? Y la matriz escalar es una matriz como la diagonal, pero en la diagonal solo hay elementos iguales. Miren que aquí 3 y 3, menos 1, menos 1 y menos 1. O sea, el número siempre es igual. ¿Vale? 2, 5, eso es una matriz escalar. Ahora bien, nosotros también vamos a manejar otras cosillas en lo que es las matrices. Las matrices también contienen o se puede hacer varias operaciones con una matriz. Una de ellas es hacer la transposición, o como se conoce, una matriz transpuesta. ¿Qué es una matriz transpuesta? Es aquella matriz a la que nosotros le cambiamos el orden de las filas y nosotros esas filas las vamos a ver como columnas. Fila, columna, fila, columna. Entonces, cuando nosotros hacemos ese cambio, quiere decir que esta matriz es esta matriz transpuesta. ¿Vale? Esta matriz es la transpuesta de esta. ¿Cómo así? Nosotros tenemos una matriz. Y esta matriz, cuando es una matriz transpuesta, puede ser cuadrada o puede ser no cuadrada. Como eso no afecta, ¿vale? Puede ser que las filas sean diferentes al número de las columnas, eso no importa. Pero ¿qué va a pasar? Siempre todo lo que es fila va a ser columna.
todo lo que es fila va a ser columna y lo que es columna va a ser fila. Miren que acá el ADG es una columna. ¿Y qué pasó a ser acá? Una fila. Pasó a ser la línea horizontal. Este BEH, que era una columna, pasó a ser fila y lo mismo con la otra. Entonces las matrices transpuestas, tienen varias propiedades que ustedes deben de verificar. ¿Cómo así? Si yo hago la transpuesta de una transpuesta, me tiene que dar exactamente lo mismo que la matriz inicial. O sea, si yo hago otra vez transpuesta de esto, me va a dar lo mismo que esto, es obvio, ¿cierto? Que si yo hago 2 veces esto, queda exactamente igual. El cambio de fila por columna me va a quedar igual. Si yo hago la suma de 2 matrices y luego le hago la transpuesta, es lo mismo que hacerle la transpuesta a cada una y luego sumarla. Si yo hago un escalar o un entero cualquiera y lo multiplico por la matriz y luego le hago la transpuesta, es lo mismo que hacer la matriz transpuesta y luego multiplicar el escalar, o el número entero, o el número decimal, lo que se vaya a multiplicar, el número que se vaya a multiplicar. Y si yo tengo dos matrices que se multiplican, que ya la multiplicación de matrices difiere un poco y ya ustedes lo verán en su clase, A por B transpuesto es lo mismo que aquí. Sí tiene que cambiar el orden, no es una ley como conmutativa como lo vimos en los vectores, en la suma de vectores, sino que aquí sí cambia el orden. Entonces es lo mismo que tener B transpuesto por A transpuesto. ¿Vale? Profe, ¿cómo así? Esa parte no la entendí. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes estén viendo lo que es multiplicación de matrices, es un poco confusa. Ya ustedes lo verán. Yo aquí solamente estoy mostrando propiedades, no les voy a hacer ejemplos ni nada de eso. Lo que yo quiero es que ustedes vean las propiedades y algunas demostraciones que ya vamos a verificar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros multiplicamos 2 matrices y le hacemos la transpuesta luego de hacer la multiplicación, es lo mismo que si yo cojo la segunda matriz, le hago transpuesta, cojo la primera matriz y le hago transpuesta y lo multiplico en este orden. Tiene que ser en este orden. Si ustedes hacen esto y ponen primero la matriz A multiplicar por B, no les va a dar lo mismo. Esta propiedad no se cumple. Por eso es tan importante que ustedes conozcan las propiedades de las matrices, matriz transpuesta, simétrica, lo que ustedes vayan a ver, porque si ustedes están multiplicando y luego hacen transpuesta y cambian el orden a como está acá, entonces no les va a dar lo que les debería de dar. Profe, y en el ejemplo 3, ¿por qué no se cambian de lugar? Porque esta C no es una matriz, sino que esa C es como un número, es como el escalar que ahorita vimos, que puede ser un entero, un decimal. Si yo multiplico un entero por la matriz, ahí sí no tiene que cambiar. O sea, es lo mismo que multiplicarlo antes o después. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, hay 2 matrices específicas que ustedes verán, que es la matriz cuadrada de la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una matriz simétrica antisimétrica? Una matriz simétrica que tiene que ser cuadrada sí o sí. ¿Listo? Siempre. Ustedes le están preguntando, esto es una matriz simétrica y puede ser una cascarita o puede ser que le hayan puesto como una trampa, por decirlo así, y le hayan puesto una matriz que no es cuadrada, o sea, que las filas son 5, por ejemplo, y las columnas son 3. Entonces, obviamente, esa matriz no es simétrica, porque empezando no cumple lo primero, que es una matriz cuadrada. ¿Listo? ¿Y qué es una matriz simétrica? Es una matriz a la que si yo le hago transpuesta, me queda exactamente igual a la matriz de antes. Ahorita, si quieren, les hago un ejemplo de la matriz simétrica.
Ahora, una matriz antisimétrica es una matriz que también es cuadrada, pero ¿qué pasa? Que yo hacerle la transpuesta, en vez de que me dé igual, me va a quedar como un signo negativo de la matriz. O sea, los elementos de la matriz, al hacerle la transpuesta, me va a quedar inverso. O sea, me va a quedar el número, el signo inverso al que tenía. Ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es una matriz simétrica? Vamos a verificar. Una matriz simétrica es, por ejemplo, esta. Yo tengo A igual a 3, 6, 2, 6 menos 2, menos 3, ¿cierto? Y 2 menos 3 y 9. ¿Cómo verifico que esta matriz es simétrica? Aplicándole la transpuesta a esta matriz. Esto es una transpuesta. ¿Cómo es hacer la transpuesta de esta matriz? Es cambiar esta fila y la vamos a poner como columna. Es cambiar esta fila y ponerla como columna. Y lo mismo con la final. ¿Vale? Entonces, al hacer esos cambios me va a quedar 3, 6, 2, 6 menos 2, menos 3, y 2 menos 3 y 9. Esto es un menos 3 y 9. Si ustedes verifican esto, ¿ustedes qué dicen? ¿Que es una matriz simétrica o no es simétrica? A ver, según Sara Gallego, ¿qué es? ¿Una matriz simétrica o no es simétrica? Sí, es simétrica. Muy bien, Sara, así es. Y el otro compañero que respondió también respondió correctamente. Sí, es simétrica. ¿Listo? Ahora vamos a verificar una antisimétrica. Una matriz antisimétrica. Entonces, vamos a verificar. Tenemos este 0, menos 3, 1, 3, 0, 4. Menos 1, menos 4 y 0. Bueno, quedó por allá. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, mi matriz B es cuadrada. Recuerden que debe ser cuadrada. Tiene el número de filas igual que las columnas, que es 3, una matriz 3 por 3. Y entonces aquí vamos a hacer la transpuesta de esta matriz para verificar que es antisimétrica o simétrica. Vamos a ver qué sale. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cambiar filas por columnas y columnas por filas. Entonces esto era una columna, ahora va a ser fila. Esto era una columna, ya va a ser fila. Y esto era la última columna y ya va a ser fila. Entonces esto me va a quedar 0, 3, 1, ¿sí o no? 3, 0, 4 y menos 1, menos 4, 0. Ah, esperen, me faltó un menos 3 acá. Esto es menos 3. O sea que esto es menos 3. Ahora sí. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una matriz simétrica o antisimétrica? Vamos a preguntarle a Julián Román. Julián, ¿qué dices? ¿Tú crees que esto es una matriz simétrica, antisimétrica o ninguna de las anteriores? Bueno, Julián no está. Elkin. No importa si se equivocan. No tengan miedo a equivocarse, que eso es parte del aprendizaje. Es simétrica, Simétrica, ¿por qué simétrica? porque da 0.
Porque ¿cómo es que es? La diagonal principal da 0. Porque la diagonal principal da 0. ¿Qué dice En este Michael? caso que usted hizo ahí, Ujú. tengo entendido de que es una matriz simétrica si después de que yo le saque la traspuesta a la traspuesta me da la misma matriz. Pero si yo le saco la traspuesta a esta que salió allí, me cambia algunos signos a negativo. Ujú. Pero en última sí me sigue dando la misma matriz. Bueno, Entonces es entonces, simétrica, ¿no? Pero bueno, ¿qué iba a decir? Sí, Profe, no la sería definición de antisimétrica antisimétrica porque me dice igual cambiarían los signos. que espere, B primero traspuesta tiene que Darwin. ser menos B. Darwin Amariles, dime. Que la definición de antisimétrica me dice que B traspuesta tiene que ser menos B. Exacto. Y entonces, ¿nos dio B o menos B? Menos B. Menos B. ¿Qué iba a decir Darwin Pineda? Profe, sí que era antisimétrica. Muy bien. Exacto, los dos Darwin están en lo correcto. Ahora vamos a consolidar los datos, pues lo que nos dijo Elkin y Michael. Elkin, ¿qué pasa? Cuando nosotros vimos diagonal principal, la diagonal principal es simplemente un elemento de la matriz. Pero en este caso, la diagonal principal no nos da ningún dato para concluir si es simétrica o antisimétrica, ¿vale? O sea, no te puedes basar de la diagonal principal para decir que es simétrica o antisimétrica, ¿vale? Entonces, lo que dijiste no es del todo correcto. La verdad, no es así. Si la diagonal da 0 es pura casualidad, ¿vale? Pero no quiere decir que porque la diagonal da ceros, entonces es una matriz antisimétrica. ¿Qué es lo que cumple? ¿Qué es lo que dijo pues lo que dijeron los dos Darwin? Que yo hacer la transpuesta de esta matriz me da la matriz B, pero con signo negativo. ¿Cómo verifico que en verdad dio la matriz B, pero con signo negativo? Que yo voy a cada elemento y me va a dar el contrario al que tenía en su origen. Miren que 0, pues 0 no tiene signo. Miren que este es menos 3 y aquí me dio 3. Este es menos 1 y aquí me dio 1. Este es 3 y aquí me dio menos 3. Y miren que así sucesivamente a donde vayamos, me da el signo contrario al que tenía originalmente o al que tenía en mi matriz original. Entonces, por eso se dice que es antisimétrica. Aunque, Ya entendí. Sino que es que yo listo. entendía era de que si tú transponías la traspuesta, te tenías que cambiar los signos. Por eso yo decía que era simétrico. Y una pregunta, y en el caso de que solo uno de los signos es el que me cambia y los demás me sigan dando igual, Entonces no se puede decir ni que es simétrica ni que es antisimétrica. Vale. pero esos casos se dan. Ah, sí, se puede, claro, se puede dar. Listo, profe, gracias por la corrección. Pero esperen que estoy verificando esa propiedad que me dijo Elkin, que me quedó sonando acá. Entonces, si nosotros tenemos una matriz antisimétrica y el número de su orden, o sea, el número de filas es impar, la diagonal sí me puede dar 0, pero si no es impar, entonces no tiene que dar 0. ¿Listo? Pero bueno, no se basen, o sea, mi idea acá es que cuando ustedes estén hallando si una matriz es simétrica o antisimétrica, la idea es que no se basen de una diagonal, sino que hagan el experimento ustedes en la hojita y ustedes hagan una transpuesta, porque la verdad el manejo de las transpuestas es muy importante a la hora de manejar matrices. Entonces siempre porfa que les pidan simétrica o antisimétrica, obviamente si es algo más numérico que demostraciones, que ya vamos a hacer unas, ahí sí, porfa, hagan la transpuesta como nosotros la acabamos de hacer.
O sea, cambiar filas por columnas y columnas por filas. Y así pues podemos hallar todo correctamente y hallar la conclusión correctamente. ¿Listo? Pero es importante que noten los detalles. Hola. Profe, te hago una pregunta. Resulta que ayer en la tarde iba a haber un encuentro, una asesoría de geometría vectorial, pero enfocada en el segundo parcial, pero la cancelaron. ¿Tú sabes cuándo la volverían a hacer? Nada, la verdad no sabría decirte. Tendrías que estar pendiente del correo de antivirus por si llega, de si se cambió o no, y de las redes sociales de ellos por si vuelven y la ponen, ¿vale? Pero Listo, no profe, tengo gracias. conocimiento. Con Listo, gracias. gusto. Bueno, vamos a ver entonces lo que es una demostración. Las demostraciones suelen ser un poco malucas y la verdad suelen ser a veces confusas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el manejo, lo importante de una demostración, siempre ténganlo muy presente, por favor. Cuando ustedes le pidan una demostración, es que usted, basado en una hipótesis, usted pueda demostrar que esa hipótesis es validada o se puede dar realmente. O sea, que según las propiedades se pueda dar. Entonces, siempre que ustedes tengan una demostración, siempre básense en las propiedades que ustedes tienen a lo que le están preguntando. O sea, si yo les pregunto, demuéstrenme que esta matriz es simétrica o no, ¿cierto? Normalmente ustedes lo que hacen es, con una propiedad que yo les acabo de decir, es que la simétrica es que la transpuesta es igual a A, ¿cierto? La transpuesta de A es igual a A. Eso es una matriz simétrica. Entonces ustedes están usando propiedades que les permite afirmar ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros acabamos de ver unas propiedades de la matriz transpuesta, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Están viendo propiedades, ¿verdad? Profe, ¿la demostración solamente va a ser de las matrices o también van a tener vectores? A ver, eso depende. Probablemente les pidan de vectores, pero lo que más se maneja es demostraciones de matrices. Por eso hoy es la que veremos. ¿Listo? Pero basados en lo que vamos a ver en matrices, ustedes pueden emplear estos como pasos, por decirlo así, en una demostración de vectores. Importante es saber aplicar las propiedades que tenemos. Entonces, vamos a dejar presente en su cabeza estas 4 propiedades. Y si no, volvemos allá. ¿Verdad que están viendo las propiedades? Sí. Bueno, entonces ténganlas presente. Ahora, vamos a escuchar este punto y vamos a ver cómo se demuestra este tipo de teorías. Si A y B son matrices simétricas, o sea, me están diciendo A y B son simétricas, vamos a dejar eso ahí, así. Son matrices simétricas y de orden n por n, obviamente tiene que ser cuadrada, ¿cierto? Demuestra que A por B menos B por A es antisimétrica. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que esto es verdad? ¿Cómo podemos decir que según esto, según esta información de que son simétricas, esta operación que me están dando es verdad? Es verdad que AB menos BA es antisimétrica.
Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Profe, Hola. yo diría que, bueno, yo creo que eso sería fácil porque A por B en sí no daría una matriz simétrica. No necesariamente daría una matriz simétrica, ¿o sí? Bueno, eso es lo que hay que verificar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver cómo se hacen estas demostraciones. Nosotros tenemos que A y B son simétricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Esto se cumple. Que eso se ve horrible. Que A transpuesto es igual a A y que B transpuesto es igual a B, ¿cierto? Esa es la definición de simétrico. Nosotros podemos usar eso para poder verificar las propiedades que tiene la transpuesta. ¿Listo? Entonces, lo primero es verificar lo que nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo? Que A y B son matrices simétricas. Y recuerden que lo que acabamos de decir de que las matrices simétricas cumplen esta propiedad que acaba de poner. Ahora, vamos a denotar esa ecuación que nos dieron, que fue AB menos BA, AB menos BA, y esto va a ser igual a una C. Sí, vamos a decir que esa resta y multiplicación es igual a C. Y vamos a trabajar desde acá. Entonces, para nosotros verificar que esta C, ya nos vamos a referir a esta multiplicación como C, vamos a verificar que C es antisimétrica. Recuerden que C es lo mismo que nos dieron anteriormente, entonces hacer esa referencia no está mal, ¿vale? C es igual a AB menos BA. ¿Cómo puedo verificar que es antisimétrica? ¿Cuál es la propiedad principal de que Profe, esta... de que cuando se multiplican en un orden, al multiplicarlos en otro orden, los resultados son distintos. Entonces puede que sí sea negativo. No entendí lo primero. ¿Cómo así que se multiplican en un orden y se Ah, bueno, multiplican en de otro? que no es, de que, no- de que el orden de los factores altera el producto. Bueno, a ver, recuerden que la matriz antisimétrica, vamos a devolvernos acá. Recuerden que una matriz antisimétrica se verifica como, así. Recuerden que la matriz antisimétrica no es que cumpla propiedades de multiplicación y no. Eso es la transpuesta, ¿vale? ¿Qué es la matriz antisimétrica? Que si yo hago la transpuesta de una matriz, me va a dar igual al inverso de esa matriz. Eso es una matriz antisimétrica, ¿vale? Entonces, como dijiste lo último, para verificar queda negativo. Entonces, ¿cómo puedo verificar que esto es negativo? A la hora de hacer transpuesta, pues primero tenemos que aplicar la transpuesta, ¿no? ¿No creen que ese sería como el primer paso? Aplicar la propiedad que tenemos básica de la antisimétrica. ¿Cuál es la propiedad? Que la transpuesta sea negativo. Entonces, primer paso, aplicar esa propiedad. Que C transpuesto y hacemos el transpuesto a este lado. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué quiero verificar? Que cuando yo haga estas operaciones de acá adentro, con las propiedades de la matriz transpuesta, esa C me dé negativo, ¿cierto? Porque es la propiedad de la matriz antisimétrica. Entonces, primer propiedad que vamos a utilizar de lo que es estas propiedades de matriz transpuesta, pues vamos a utilizar la cuarta, ¿cierto? Porque estamos haciendo
una resta, perdón. Esperen. Estamos haciendo una suma o resta. En la segunda propiedad se aplica también para restas. Nosotros aquí tenemos una resta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esa resta vamos a aplicar la segunda propiedad. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Vamos a verificar. La segunda propiedad me dice que si yo hago la transpuesta de esta suma es igual a hacer la transpuesta de cada una. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a decir que ese transpuesto es igual a yo hacer AB transpuesto menos BA transpuesto. ¿Qué hice acá? Simplemente cogí la propiedad 2 y es como repartir esa transpuesta, ¿cierto? Si ustedes ven, repartí la transpuesta en cada uno de los elementos que teníamos en esta resta, ¿cierto? Segunda propiedad. Ahora, vamos a aplicar la propiedad número 4. ¿Cuál es la propiedad número 4? Recuerden que si yo tengo dos matrices multiplicando y le aplico la transpuesta, es como tener la transpuesta de cada una invertida. Entonces, si yo tengo esto y le aplico la transpuesta a esta multiplicación de acá, es como tener B transpuesto por A transpuesto, menos, cambio el orden acá. Antes estaba B, entonces A transpuesto, B transpuesto. Entonces, apliqué la propiedad número 4 en cada una de las multiplicaciones que teníamos acá, aquí y acá. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Muy perdidos? ¿O bien? Bien, profe. Muy bien, excelente. Entonces, como dijimos anteriormente, la simétrica, una matriz simétrica cumple estas propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Yo puedo decir que B transpuesto es igual a B, ¿cierto? Porque ya nos verificaron esa propiedad, ya nos dijeron, estas matrices son matrices simétricas. Entonces, yo puedo verificar eso. Entonces, esto es lo mismo que B por A menos A por B. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Y ya, si nosotros verificamos esto y verificamos con lo que teníamos al inicio, que es esto, miren que es lo mismo, pero está alterados los signos. Miren que acá el que tiene el negativo es el BA y aquí el que tiene negativo es el AB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar esos signos. Entonces, si teníamos en el anterior paso BA menos AB, entonces vamos a tener menos AB menos BA, ¿cierto? Si yo paso este negativo a todo el paréntesis de adentro, me va a quedar exactamente igual a lo que teníamos acá. ¿Y ustedes a qué se les hace parecido esto de acá adentro? ¿Esto de acá adentro qué es? A lo mismo que nos preguntaron, las dos matrices simétricas, pero negativas. Exactamente, pero negativo. O sea, esto es igual a lo que nosotros anteriormente definimos como C. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos, este va a ser C, todo esto va a ser C. Lo que nos definieron lo voy a definir como C. Entonces, como C quedó negativo por este signo de acá, o sea, ¿qué quiere decir? Que C transpuesto es menos C. Efectivamente se cumple que esto es antisimétrico. ¿Listo? O sea que esto es una demostración. ¿Qué pasa? Cuando ustedes estén demostrando,
La idea es que siempre ustedes tengan la capacidad de poner cada una de las propiedades que ustedes usaron. Recuerden, miren que acá yo puse segunda propiedad. Aquí yo debí poner que usé la cuarta propiedad, ¿cierto? Solo usamos dos propiedades y al inicio usamos la de simetría, ¿cierto? Entonces ustedes definen aquí propiedad de simetría. Y finalmente, como conclusión, ustedes dicen, por propiedad de matriz antisimétrica, esto se cumple. Propiedad antisimétrica. Y eso es una demostración. Profe, yo en el último paso no lo entendí muy bien. Bueno, Sí, hasta la cuarta propiedad ahí entendí. muy bien. Entonces, ya aplicamos la cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dejó esto. ¿Cierto? A ver que no está, no se ve lo que hice. Tenemos esta cuarta propiedad. Esta parte de acá. Entonces, si nosotros, esta cuarta propiedad, la tenemos. Si nosotros verificamos lo que es una matriz simétrica, que es A y B, nosotros nos dijeron, A y B son matrices simétricas. Recuerda que la matriz simétrica es, si yo le hago la transpuesta como acá, a ver, yo cambio esto. Yo tengo esta matriz. Si esa matriz es simétrica, ¿qué quiere decir? Que BT es igual a B. Entonces yo puedo reemplazar eso. Yo puedo reemplazar la matriz transpuesta por simplemente B. Y eso va a pasar en cada uno de las matrices que tenemos acá. Nosotros tenemos BT que va a ser igual a B. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición de simetría. Luego AT, A también es una matriz simétrica, entonces se puede decir que A transpuesta es igual a A. Lo mismo para esta parte, ¿cierto? Porque son exactamente las mismas matrices. Hasta ahí, bien. Sí, Muy bien. Entonces ya tenemos aplicadas las propiedades. ¿Qué pasa? Nosotros ya lo que tenemos aquí que hacer es como parte de malicia, por decirlo así. ¿Por qué malicia? Porque si nosotros verificamos lo que teníamos anteriormente, ay, no me quedó eso. Si nosotros verificamos lo que teníamos anteriormente, mira que nosotros definimos C es igual a AB menos BA. Mira, porfa, el orden específico, AB, BA. Y el signo que tiene BA es el negativo y AB tiene signo positivo. Mientras que acá está al contrario. Aquí AB es el que tiene el signo negativo. Entonces, por conveniencia, nosotros lo que hacemos es sacar este negativo y ordenarlos como lo tenemos acá. Ordenamos AB y menos BA para poder así definir esto, lo que está dentro del paréntesis, como C, que fue lo que definimos al inicio de toda demostración, la definimos C es igual a todo esto, para poder finalmente este negativo con esta C decir que esta matriz es antisimétrica. ¿Cierto? O sea, lo único que hicimos es alterar como el orden y así añadir un negativo que nos permita que nos permita demostrar que esto sí es antisimétrico. Más entendido. Mejor. sí, gracias. Listo, con gusto. Entonces, siempre que estén haciendo unas demostraciones, traten de hacer eso. Primer punto que yo les digo, tener muy en cuenta y muy presente lo que le están pidiendo. Si usted le piden
demostrar, por ejemplo, esto y usted lo leyó y usted ni sabe qué es una matriz antisimétrica, ¿cómo lo va a solucionar? ¿Cierto? Imposible. Entonces, primero, tener claro los conceptos. Segundo paso es que ustedes verifiquen las propiedades que tienen de cada uno de esos conceptos. Y tercero es empezar con una base y ya aplicar las propiedades que ustedes tengan. Esas son demostraciones en geometría vectorial en casi todas las materias. Cuando ustedes pidan demostración, siempre tengan en cuenta esos puntos, cada uno de los términos que se usa, propiedades que se usa y tener una base para aplicar las propiedades. Y ya chicos, esto fue todo por hoy.